A veces amamos mucho y ayudamos mucho, pero cuanto más damos, más se cansa el corazón y la paz se va agotando. No es porque nos falte generosidad, sino porque el amor no está siendo guiado por la verdad y el discernimiento. Cuando no sabemos detenernos a tiempo, lo que ofrecemos puede no levantar al otro, sino mantenerlo en la dependencia y al mismo tiempo dejarnos a nosotros exhaustos. Hermanos y hermanas queridos, al abrir el corazón para ayudar a alguien, solemos pensar que dar siempre es bueno y que socorrer siempre es correcto. Pero cuanto más generoso es el corazón, más necesita la luz del Señor para saber entregar con sabiduría. A veces, queriendo aliviar un dolor inmediato, alimentamos sin querer una herida más profunda por dentro. Por temor a entristecer a otro, debilitamos su fuerza interior. Deseando mostrar bondad, perdemos la dirección de nuestra propia vocación. La caridad auténtica no consiste en ceder a toda súplica, sino en amar como Dios ama, con ternura, pero sin ceguera, con misericordia, pero sin complicidad, con generosidad, pero con discernimiento sobre lo que verdaderamente edifica el reino de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 6, Jesús nos enseña a no derrochar lo santo, para que la bendición no se convierta en motivo de ser pisoteada. Esta advertencia no pretende cerrar la misericordia, sino abrirnos una puerta de sabiduría. El amor necesita la luz del discernimiento, y discernir en el fondo es ponernos ante el Señor para que Él nos enseñe a reconocer cuándo debemos dar y cuándo debemos detenernos. ¿Cuál es el modo de levantar a alguien? ¿Y cuál es el gesto que se encuera, lo mantiene postrado? A veces la buena voluntad sin examen se convierte en una muleta que acostumbra a la dependencia. En ocasiones, la compasión sin verdad refuerza un mal hábito. San Pablo recuerda en la carta a los tesalonicenses que quien no quiere trabajar, que no coma, no para condenar a los débiles, sino para salvaguardar la dignidad del trabajo y la responsabilidad personal. Cuando cargamos continuamente con la parte de responsabilidad que el otro puede y debe asumir, cortamos su camino de crecimiento. En no pocas ocasiones, el gesto más misericordioso es detener la mano para que esa persona saboree las consecuencias y aprenda la sabiduría de Dios. La imagen del hijo pródigo es una revelación de ternura. No es que el padre no ame al hijo, precisamente por amor. Le permite atravesar la escasez hasta que un día despierte y regrese. El hambre no es crueldad del padre, sino una llamada de Dios al retorno. Si el padre interviniera para que el hijo nunca tocara las consecuencias, jamás encontraría el camino de vuelta. Por eso, a veces debemos dejar el don aun cuando la otra mano está extendida. No porque rechacemos a la persona, sino porque elegimos lo mejor para su alma. Junto a la tentación de la dependencia está la tentación de despreciar lo santo. No pocas veces la fe es objeto de burla. Los valores del Evangelio son menospreciados y lo sagrado es ultrajado.
entonces no respondemos con desprecio, pero tampoco entregamos ingenuamente los dones de la gracia a lo que se malgasta. El Señor nos invita a la prudencia, porque hay ambientes y disposiciones que no están listos para acoger la gracia sin el paso previo del arrepentimiento y la humildad. Allí lo que primero se requiere puede no ser bienes materiales ni soluciones inmediatas, sino la oración silenciosa, una distancia saludable para que la verdad tenga tiempo de hablar, y un testimonio sereno y claro sobre los límites santos. Existe otro tipo de herida que nace de la manipulación emocional. Quien queda atrapado en ese mecanismo no es necesariamente una mala persona. Con frecuencia es alguien herido que aprendió a buscar atención como medio de supervivencia. Pero si no es iluminado por la verdad, las lágrimas pueden convertirse en un lazo que ata tanto al que ayuda como al que es ayudado, en un círculo vicioso. Jesús mostró a la multitud que lo buscaba por la saciedad más que por los signos que conducen a la vida nueva. No fue indiferente ante la necesidad, pero no dejó que la urgencia inmediata ocultara el fin último, la conversión y la libertad interior. El discernimiento en la caridad nos pide 3 actitudes. El primer paso es escuchar a Dios más allá de nuestras propias emociones. Ante una súplica, llevamos la pregunta al Señor: ¿qué puedo ofrecer para que esta persona se acerque más a la verdad y a la libertad? En lugar de evadir la responsabilidad o perseverar en una elección equivocada, el paso siguiente es honrar la dignidad del hermano, invitándolo a colaborar, no hacer por él, sino caminar con él. No decidir en su lugar, sino sostener su opción por el bien. No sembrar deuda afectiva, sino abrirle la oportunidad de crecer. El último paso es aceptar los límites, porque no somos el Salvador. A veces lo mejor que podemos hacer es orar, remitirlo a una guía adecuada y trazar límites claros para no alimentar dinámicas perjudiciales. Cuando la caridad se une a la verdad, aprendemos a decir no con mansedumbre, a detenernos sin dejar de amar, a poner límites y al mismo tiempo mantener el corazón abierto al día del regreso del hermano. Entonces, los bienes materiales o el tiempo que ofrecemos se convierten en semilla que cae en tierra buena. Dejamos de dispersarnos en rescates fugaces y elegimos una compañía paciente para que el otro aprenda a ponerse en pie y para que nuestro corazón permanezca entero en la paz. Hermanos y hermanas queridos, Dios no nos llama a endurecer el corazón, sino a madurar en la caridad. Madurar significa dejar que la misericordia sea guiada por la verdad. Creer que la gracia de Dios actúa incluso en los fracasos y en la escasez. Y poner la obediencia a la voluntad divina por encima de la necesidad de ser considerados buenos. Al aprender a amar de este modo, ya no temeremos al no, porque sabemos que ese no abre el camino a un sí más profundo a Dios. Y entonces la bendición no se desperdicia, sino que es custodiada para fluir en la dirección justa, tocar a quien debe tocar y hacer brotar frutos para el reino de Dios. Hermanos y hermanas queridos, en el camino del servicio hay rostros que nos hacen doler el corazón, personas que usan las lágrimas como una llave y las historias tristes como un pase directo a nuestro interior.
no negamos su sufrimiento, ni cerramos nuestro corazón, pero la luz del Señor nos enseña a mirar más hondo hacia los frutos. Una súplica repetida sin cambio real, una cadena de crisis sucesivas sin aprendizaje, un hábito de exigir sin saber colaborar. Todo nos dice que el problema ya no está en la carencia material, sino en el hambre del alma. Jesús se encontró con multitudes que lo buscaban solo por el pan que sacia. Él no rechazó a las personas, pero las llamó a ir más allá del estómago lleno, a entrar en la verdad que libera. Eso nos enseña a ayudar sin dejarnos arrastrar por el torbellino de las emociones. Si llenamos todas las carencias exteriores, el hermano puede perder la oportunidad de enfrentar la raíz. El miedo, la dependencia o una herida antigua que necesita sanación. Entonces, lo que conviene ofrecer no es solo dinero o soluciones, sino una presencia donde la verdad sea dicha con mansedumbre, donde se proponga la colaboración y se tracen límites saludables. Hay quienes conocen muy bien el bien y aún así le dan la espalda. No es que no entiendan, es que se han endurecido, han escuchado consejos, han visto consecuencias, han probado la amargura, pero siguen el mismo camino. Ante almas así, la iglesia nos enseña a amar en la verdad. El amor no es complicidad, el amor establece límites para que el mismo dolor les abra los ojos. En la vida comunitaria, a veces hace falta la corrección fraterna, incluso alguna forma de disciplina pastoral, no para excluir, sino para proteger al rebaño y despertar la conciencia del caído. Y cuando hay una conversión auténtica, la puerta del perdón y del apoyo debe abrirse antes que nada, para que la tristeza no los devore. Hermanos y hermanas, decir no a la obstinación no es abandonar, es poner a esa persona en las manos de Dios, que puede usar las consecuencias como lección que salva, la intervención sin discernimiento, aunque nazca de la buena voluntad. A veces no es más que un analgésico para una enfermedad grave. El médico verdadero es el Señor. Él nos invita a colaborar con oración, paciencia y con la negativa a proporcionar medios que alimenten el pecado. Otra herida del cuerpo de Cristo es la palabra que siembra discordia. No hace falta un cuchillo para que haya sangre, ni violencia para destrozar un corazón. Quien se acostumbra a murmurar suele disfrazarse de preocupación y con apariencia de consejo difunde el veneno de la división. Ante tales realidades, la caridad nos llama a la verdad. No colaboremos con oídos complacientes, no prestemos techo, tiempo y mente para que se almacene el chisporroteo del conflicto. El fuego se apaga cuando le falta leña. Las disputas se disuelven cuando ya no hay quien las alimente. Por eso, ayudar al que siembra discordia no es caridad, es echar más combustible al incendio. Si no ha pedido perdón ni procura reparar, necesitamos poner límites y, si hay que hablar, hacerlo con verdad y mansedumbre. Estoy dispuesto a acompañarte cuando elijas la paz y la verdad. Luego está el dolor llamado ingratitud, no porque busquemos que nos reconozcan,
sino porque la ingratitud asfixia el cauce de la gracia. Un corazón cerrado al bien nunca está satisfecho. Siempre exige, siempre se queja. Podemos darlo todo y encontrar solo un desierto. Entonces, lo necesario no es dar más, sino conducir a esa persona a la fuente del agradecimiento. La gratitud no es mera cortesía, es una puerta hacia la libertad interior. Si seguimos entregando a un corazón cerrado, nos agotamos ambos. ¿Cómo amar sin quedar exhaustos? El primer paso es mirar los frutos. El hermano crece en libertad, responsabilidad y paz. Hay señales de aprendizaje tras las ayudas recibidas. Si solo se repiten viejas rupturas, tal vez lo que necesita es acompañamiento espiritual, valentía para enfrentar la verdad, más que dinero o un rescate más. El paso siguiente es proponer una ruta de colaboración con plan, con compromisos y pasos concretos, para que el don se vuelva semilla fecunda y no alimento de un mal hábito. Por último, trazamos límites claros. Si vemos que el don se abusa, nos detenemos en la paz. Seguimos orando y esperamos el momento oportuno para reabrir la puerta cuando el corazón esté dispuesto. Hermanos y hermanas queridos, la caridad del Señor no es blanda, es fuerte como el fuego que purifica al amar en la verdad. Seguimos siendo mansos pero no permisivos, generosos pero no derrochadores, de corazón abierto pero custodios de lo santo. Amar así exige valentía, porque podemos ser malinterpretados y acusados de no amar o de no ayudar. Pero nuestra vocación no es agradar, sino obedecer al Señor. Al trazar límites santos, protegemos a la familia de la bulla, de la discordia, a la comunidad de la división y a nuestro propio corazón del agotamiento. Y más aún, permitimos que la gracia actúe a su modo para que el hermano tenga una verdadera oportunidad de conversión. Pidamos aprender un amor vigilante, reconocer cuándo hay que vendar la herida y cuándo dejarla respirar a la luz de la verdad, cuándo levantar a alguien y cuándo hacernos a un lado para que cruce el umbral de la madurez. Así lo que damos será bendición duradera y nosotros mismos permaneceremos resguardados en la paz del Señor. Hermanos y hermanas queridos, quizá cada uno de nosotros haya sufrido alguna vez ante la ingratitud. Abrimos la puerta de nuestra casa, ponemos el alimento sobre la mesa, compartimos nuestro tiempo más valioso, pero a cambio recibimos quejas, exigencias y reproches. Eso nos encoge el corazón no solo por el cansancio, sino porque vemos cómo se pisotea lo sagrado de la generosidad. A la luz del Señor comprendemos que la ingratitud no es solo falta de cortesía, es un encierro espiritual, un velo sobre los ojos que ya no permite ver la gracia, una sed que nunca se sacia, porque la fuente del agradecimiento en el corazón se ha secado. El pueblo de Israel, en medio del desierto, fue liberado de la esclavitud y alimentado cada día con el maná, y sin embargo seguía murmurando. Esa historia
se repite en tantos hogares y comunidades. Entonces, ¿cómo ayudar sin alimentar la ingratitud y mi madre? Más bien, abrir camino a un corazón agradecido. A veces, la ayuda correcta es detenerse y conducir a la persona a la presencia de Dios para aprender la lección sencilla y profunda del agradecimiento. Y reconocer que toda gracia proviene de Dios y es dada para dar fruto. Jesús curó a 10 leprosos y solo uno volvió para dar gracias. La pregunta del Señor resuena en nuestro corazón. ¿Dónde están los otros? La ingratitud es una prueba para quien da, pero también un recordatorio de que no podemos esperar de las personas lo que solo Dios puede realizar plenamente. Transformar la piedra en un corazón agradecido. Por eso, ante una ingratitud prolongada, no nos quedamos paralizados ni seguimos derrochando. Trazamos con humildad límites para que el don no se convierta en alimento de una actitud cerrada. Entonces seguimos amando, pero de modo maduro. Oramos por esa persona. Aguardamos con paciencia el día en que reconozca el bien y custodiamos con valentía lo santo para que no sea abusado. Existe una realidad aún más peligrosa. Hay quienes no solo quieren recibir, sino que además intentan arrastrarnos por el camino errado. Es la invitación a la mentira, la connivencia con la injusticia, el usar el nombre de la familia o de la amistad para ponernos ante acuerdos que hieren la conciencia. Aquí la caridad no nos permite entrar en ese juego. Con el corazón de discípulos recordamos la advertencia que suena como voz de padre al hijo. Hijo mío, si los pecadores quieren seducirte, no lo consientas. No es dureza, es custodia de la luz. La luz no puede confundirse con las tinieblas. La justicia no se da la mano con la iniquidad. Cuando alguien nos pide ayuda y en el fondo nos está pidiendo complicidad con lo injusto, la respuesta debe ser clara y serena. No por desprecio al hermano, sino por fidelidad a Dios y para salvar también a esa persona del torbellino del pecado. La Iglesia nos enseña sobre la cooperación con el mal. Cuando contribuimos directa o indirectamente a que otro obre el mal, también llevamos responsabilidad ante Dios. Por eso, decir no en tales situaciones no es abandonar, sino dar oportunidad a que la verdad hable y evitar que añadamos cadenas a la vida del otro. Negarnos a aceitar una mentira puede causar disgusto inmediato, pero es una fidelidad que salva un alma a largo plazo. Podemos proponer otro camino, ayudarle a buscar apoyo profesional, acompañamiento espiritual o una solución honesta, aunque sea más exigente. Así, no cerramos una puerta, sino que abrimos una senda recta en la luz. Hermanos y hermanas, todos estos límites no se trazan para cerrar el corazón a los pobres y sufrientes, sino para orientar rectamente el amor en la vida ajetreada. Los recursos de cada persona son limitados. El Señor nos confía una misión única, un jardín por cultivar, almas a las que debemos acercarnos.
Si nuestras energías y nuestro tiempo se siguen desbordando por los callejones sin salida de la pereza arraigada, de la burla de lo santo, de la manipulación emocional, de la dureza ante la verdad, de la siembra de división, de la ingratitud sin arrepentimiento o de la invitación al pecado, el río de la gracia se agotará antes de llegar al campo que espera la lluvia. Saber decir no en esos cruces es decir un sí más pleno a la palabra de Dios. Para reconocer la dirección, volvamos a un examen sencillo y concreto. ¿A quiénes estoy ayudando? Esa ayuda hace crecer en el otro la libertad, la responsabilidad y la paz. Hay frutos de paz, gratitud y renovación. Y en mi corazón, mi vocación se alimenta, mi oración se profundiza, mi familia permanece en paz, mi comunidad se edifica. Si las respuestas nos inquietan, es el momento de pedir la valentía para reajustar límites, no para cortar los lazos humanos, sino para invitar a una nueva fidelidad. A veces, la ayuda necesaria es remitir a la persona a un director espiritual, a un grupo de apoyo, a un camino de sanación. Otras veces es sentarse con sinceridad. Si queremos, pero desde ahora no podemos contribuir a lo que te aleja del Señor. Rezaremos y estaremos aquí cuando elijas la senda de la luz. No olvidemos volver la mirada hacia quienes realmente necesitan ser sostenidos. En alguna parte hay madres solas, padres enfermos, niños huérfanos, ancianos en soledad, jóvenes buscando rumbo entre temores. No tienen palabras elocuentes ni saben pedir, pero su corazón está abierto y sediento de paz. Que nuestros recursos preciosos los alcancen, para que la semilla caiga en tierra buena. Cuando vivimos una caridad con discernimiento, la bendición no se desperdicia, sino que germina allí donde el Señor quiere que toquemos. Por encima de todo, creemos que la bendición está unida a la obediencia. Obedecer no es una atadura ciega, sino libertad en la verdad. Al trazar límites, quizás se nos malinterprete y se nos acuse de frialdad, pero el corazón en paz sabe que se trata de un gesto de amor, porque respetamos la conciencia, la voluntad de Dios y también al hermano. Un límite trazado por amor no levanta muros, sino una valla que permite a un jardín dar flores. Si descubrimos que sin querer hemos colaborado con lo que no debíamos, hoy depositemos ese peso a los pies de la cruz. No nos destrocemos con reproches. El Señor ve nuestra buena voluntad y nos invita a seguir adelante con nueva sabiduría. No podemos cambiar el ayer, pero sí elegir la fidelidad ahora mismo. Comencemos pidiendo el don del discernimiento y ajustemos con valentía relaciones, hábitos y modos de ayudar que ya no convienen. Entonces veremos el camino abrirse, la bendición fluir y la misión hacerse ligera en las manos del Señor. Señor Jesús, misericordioso, te damos gracias por habernos dado un corazón capaz de conmoverse ante el dolor del prójimo. Concédenos la sabiduría para amar como tú amas, saber trazar límites con mansedumbre, decir no en la paz y orientar todos los dones
hacia el lugar al que tú los destinas. Sana las relaciones cansadas por la ingratitud, la división, la manipulación y la dureza de corazón. Guarda nuestras familias en la verdad y en la paz. Guíanos hacia quienes de verdad necesitan ser sostenidos, para que la bendición se haga fruto para el reino de Dios. Espíritu Santo, ilumina cada día nuestra conciencia, para que en cada pequeña elección obedezcamos tu voluntad y seamos fieles a la misión. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.